vos, Gladys, te damos la palabra. Está muy bien. En principio, a mí me encantaría que siguieras hablando, porque decís cosas tan lindas que generás un clima que ahora lo voy a tener que sostener. Pero bueno, a ver, vamos a empezar por compartir en la presentación. A ver, vamos a asegurarnos que todos podamos ver. Bueno, ¿se está viendo esta pantalla? Bien. Bueno, otra cosa que para mí es importante, si es que esto fuera posible, es que poder verlos en esta charla, en la medida de lo posible se pueden encender las cámaras. Sabemos que se hace como muy difícil, ya lo pasamos, y hay algo de ese feedback que resulta como súper necesario, por lo menos a mí en este momento me vendría muy bien. A ver. Bueno, esta exposición, como saben, se intitula La argumentación matemática en la escuela primaria, un análisis de la práctica docente. Esta charla está organizada en 3 momentos. Por un lado, inicialmente vamos a hacer un breve recorrido por el marco diseñado para la investigación. Un segundo momento de análisis de un episodio, con una invitación al intercambio, donde vamos a proyectar un fragmento de las clases documentadas. Y por último, un tercer momento de reflexiones finales e invitación a hacer comentarios. Bien. Este estudio en realidad nace de la preocupación por los desafíos que enfrentan los maestros. Ay, qué difícil, estoy escuchando como el timbre que llega. Bueno, todo esto arranca por los desafíos que entiendo que enfrentamos los maestros cuando tenemos que enseñar matemática, en particular cuando nos proponemos instalar prácticas de argumentación en las clases. Y digo, hablo en primera persona del plural, porque yo soy de esas maestras que tienen como mucha preocupación acerca del tema, y para mí también fue un desafío entrar en esta dinámica. Cuando hablamos de argumentación nos referimos a procesos como explicar, justificar, fundamentar, probar, todos conceptos que tienen matices entre sí, pero en términos generales refieren a otorgar el estatus de válido a una conjetura, a un resultado, a un procedimiento. Y sabemos que es un quehacer que es esencial para aprender matemática, y por eso es parte fundamental de los programas de todos los niveles. Sin embargo, en la escuela primaria todavía es escaso este quehacer, está poco presente en las aulas, pese a las prescripciones curriculares, los programas de capacitación y la insistencia al respecto. Bueno, sabemos que posicionarse en esta perspectiva de lo que entendemos por validar, es un desafío para los docentes, tanto a nivel pedagógico como didáctico, y que supone romper con prácticas de enseñanza muy habituales, muy presentes, donde la autoridad está puesta del lado del docente, es quien es responsable, digamos, desde otras perspectivas, de decidir qué está bien y qué está mal. Así que es entendible que esta cuestión de la argumentación matemática puesta de vuelta a los alumnos sea motivo de tensiones, de dificultades para los docentes, si es que la incorporan como contenido de enseñanza. Así que, bueno, en función de esto, el objetivo de esta investigación se centró en tratar de comprender los desafíos que afrontan los maestros, que se proponen abordar procesos de argumentación en el aula, incorporar la argumentación en sus clases de matemática. Para eso nos propusimos caracterizar la actividad didáctica de una docente de nivel primario que procura involucrar a sus estudiantes en la producción de argumentaciones matemáticas. Los objetivos específicos de este estudio tuvieron que ver con identificar los supuestos que sustentan las decisiones e intervenciones en las clases y promover un aprendizaje situado. ¿Sí? Es decir, que esos supuestos identificados pudieran constituirse en un objeto de reflexión compartida a partir del coanálisis de la acción profesional.
Cabe aclarar en este punto que poner foco en la argumentación matemática fue resultado de una lectura muy exhaustiva de la literatura sobre el tema, que es vastísima, que es compleja, que es diversa, que es tan amplia que hasta hay estudios que se dedican a clasificar los estudios y poder dar un orden a todo lo existente. Así que, bueno, el trabajo con los antecedentes fue como importante para definir que este iba a ser el nombre que iba a recibir este trabajo y dónde íbamos a poner la mirada. También resultó clave para este trabajo poder seguir aquellas investigaciones que analizan la actividad docente desde perspectivas más colaborativas, ¿sí? No es un análisis visto desde afuera, sino dando un lugar protagónico a quien lleva adelante la situación de enseñanza. En fin, bueno, entonces Ay, me pasé. Para analizar la práctica docente, tal como anticipó Bettina, en este estudio combinamos los aportes de dos disciplinas, la didáctica de la matemática de tradición francesa y la didáctica profesional, que en realidad nos resultaron complementarios. Para analizar la acción observable que se materializa en las clases documentadas, consideramos un conjunto de nociones que provienen de la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau y de la teoría de la acción didáctica conjunta de Saint-Séville, que fueron un marco para pensar la enseñanza y comprender los fenómenos que se ponían en juego en las clases. De ahí proviene la noción de validación, también las funciones del docente o gestos docentes genéricos de definir, devolver, regular, institucionalizar, que estaban presentes, que se ponían en juego, categorías que se ponían en juego en el análisis de las clases, y los fenómenos didácticos relativos a la génesis del medio, que permitían caracterizar cómo se iba construyendo el juego didáctico en forma conjunta entre el profesor y los alumnos, entre la docente y los alumnos. Ahora bien, para comprender la lógica que regía esa actividad, cómo estaba sustentado esa tarea, apelamos a la didáctica profesional, que también supone crear condiciones para la reflexión. Para eso entonces utilizamos herramientas teóricas y metodológicas de la didáctica profesional, que justamente tiene origen como disciplina en el estudio del trabajo con vistas al desarrollo de los aprendizajes profesionales. Lo que intenta la didáctica profesional es comprender las condiciones que se requieren en una situación de trabajo y cómo convertir esa situación en una situación formativa y dar respuesta a cómo aprenden los adultos una actividad. Justamente la propuesta para hoy por ahí es detenernos un poquito más en algunos conceptos de esta disciplina que por ahí es más reciente, menos conocida, no es tan habitual en nuestra, como campo de trabajo porque es más reciente. Así que, a ver, vamos. Es difícil manejar todo a la vez. Tenías razón, ¿ve? Que teníamos que ver dos señales. Es mucho pensar y manejar la presentación. Bueno, ¿cuáles son los aportes de didáctica profesional? En principio, una distinción conceptual entre tarea y actividad. Mientras la tarea refiere a lo que se debe hacer o lo que el docente percibe como demandas de su trabajo, por eso dice la representación que los docentes hacen en el currículum. Bueno, por un lado está esa, la tarea, el trabajo prescripto. Por otro está la actividad, que es lo que efectivamente hace. Sin embargo, los autores refieren a también una distinción dentro de la actividad entre lo realizado, que es una entre muchas posibilidades de cumplir lo prescripto, y la actividad real, que abarca otras acciones no observables, lo que se pensó y no se pudo hacer, lo suspendido, lo que a uno le hubiera gustado implementar, lo que dejó para otro momento por ciertas decisiones que tomó en la acción.
Bueno, esta distinción es fundante de la didáctica profesional y y sobre estos conceptos se fueron construyendo, digamos, toda la disciplina, se fue construyendo la disciplina. Bien. Otro aporte de la didáctica profesional. El aprendizaje es inherente a toda actividad. La didáctica profesional parte de la premisa que la actividad del trabajador tiene dos dimensiones que son indisociables, la productiva y la constructiva. La actividad productiva es aquello que el sujeto realiza para obtener un producto, que en nuestro caso es una situación de enseñanza con la finalidad de que los alumnos aprendan. Y la actividad constructiva alude a la reflexión que se produce al conceptualizar la acción o al analizar retrospectivamente la actividad. Es esto que los profes que estamos en formación inicial proponemos cuando finaliza la situación de práctica, por ejemplo. Bajo este supuesto, la didáctica lo que se propone es identificar el aprendizaje que se produce en las situaciones de trabajo, tanto el incidental que acontece en la situación productiva, en el hacer, como el reflexivo, que sucede bajo ciertas condiciones al volver sobre las acciones para analizarlas. Por último, el otro aporte que recupero, porque resulta central también en mi trabajo, tiene que ver con la relación entre actividad y aprendizaje en el contexto laboral. Para explicar cómo se articulan estos dos conceptos, la didáctica profesional se nutre de la teoría de conceptualización de la acción, de inspiración piagetiana, y plantea la hipótesis que toda actividad está organizada en base a esquemas o conceptos organizadores que orientan el accionar del sujeto y permiten que se adapte a la singularidad de una situación. Entonces, recuperando esta distinción entre tarea y actividad, la tarea, desde la perspectiva de la tarea, la estructura conceptual de la situación refiere a un conjunto de conceptos que son construidos en la biografía de un profesional o que son generados a partir de la transformación de los conceptos técnicos o conceptos científicos. Es decir, que digamos, el docente lo que hace es representarse una tarea en función de la relación que va construyendo, por ejemplo, con la prescripción curricular. Y esto funciona como una premisa para organizar su acción, ¿sí? Por otro lado, desde el lado de la actividad, el modelo operativo lo que designa es el modo singular de ejecutar esa acción. En función del modelo operativo de cada uno, lo que hace el sujeto es seleccionar aquellos conceptos organizadores que le permite hacer un diagnóstico de la situación que tiene que enfrentar. Por eso hay tantos modelos operativos como personas, porque se valen de conceptos diferentes. Bien, entonces, recuperando, ¿no? Recuperando los objetivos, los objetivos que nos planteamos para este estudio. Para comprender, entonces, la práctica docente desde esta perspectiva, necesitamos una metodología que permita indagar la relación entre la tarea prescripta y la actividad del docente. Poder ver las conceptualizaciones que están detrás, los conceptos, las creencias, que sustentan las decisiones del docente y crear condiciones, entonces, para la reflexión. Para eso adoptamos el enfoque de la clínica de la actividad, que es propio de la didáctica profesional y permite acceder a la actividad total del docente, es decir, tanto a las acciones observables como a aquella que está por debajo. Y este encuadre lo que propone es una indagación que conjuga una entrevista inicial, un registro fílmico de la acción de clases y una entrevista de autoconfrontación. La entrevista inicial lo que permite conocer es el plan que dio la docente, qué obstáculos anticipan, la relación con el objeto de enseñanza, las expectativas que tiene con respecto a su plan de trabajo, así que de alguna manera permite identificar la estructura conceptual de la situación, cómo percibe las demandas para su trabajo. Por otro lado, la videograbación de las clases,
que es una observación in situ, pero que se filma, lo que permite hacer es acercarnos al modelo, el modelo operativo de la docente cuando se pone en contraste con las teorías declaradas en la entrevista. Y por último, la entrevista de confrontación, que es un tercer nivel de análisis, porque cada uno de estos registros supone un avance en la forma de manipular los datos. Lo que hace la entrevista de autoconfrontación es someter al análisis conjunto entre el investigador y el docente episodios que fueron seleccionados especialmente en función de los objetivos de la investigación. En este caso, por el tema que nos convoca, pusimos el foco, en la mirada, en los modos de intervenir en las puestas en común, ¿sí? Porque sabemos que son en el nivel primario, es el momento potencialmente fructífero para la producción de argumentaciones matemáticas por parte de los chicos. Cuando hablamos de puestas en común, por supuesto hablamos de esas instancias de discusión que se producen sobre los problemas resueltos por los niños, y se los anima a dar razones de por qué hicieron lo que hicieron, comunicar los procedimientos y buscar razones que permiten asegurar la validez o no de lo planteado. Bien. Entonces, vamos a ver un poquito más de qué se trató el caso con el que estuvimos trabajando. Bueno, desde la didáctica profesional los estudios son de caso, así que en nuestro estudio participó una docente de matemática de 5º grado de una escuela de gestión privada del barrio de Palermo. La selección fue intencional, nosotros necesitábamos una maestra experimentada, necesitábamos a alguien con formación o con trayectoria con las dos cosas, en área de matemática, porque teníamos que asegurarnos que hubieran situaciones de discusión para poder develar los conceptos que estaban detrás de su práctica. También era importante que fuera una maestra de segundo ciclo, porque sabemos que si bien la argumentación se alienta desde nivel inicial, podemos decir, lo cierto es que, según la prescripción curricular, el segundo ciclo es el momento donde iniciar a los chicos en prácticas de argumentación y poder valerse de argumentos matemáticos para dar razones sobre sus afirmaciones. Bueno, en cuanto a la unidad de análisis, estuvo constituida por una secuencia de 4 clases que daban inicio al trabajo con las fracciones. Este recorte lo decidió la docente y no tuvimos ninguna incidencia en el diseño de la propuesta. Bueno, hasta acá un poco presentar el marco de la investigación para poder ubicarnos. La idea a continuación es contarles algunos resultados y compartir uno de los episodios que trabajamos con la docente. Sabemos que mostrar un video en la pantalla no es el mejor escenario, que no siempre uno puede escuchar muy bien o puede ver las imágenes como quisiera, porque la pantalla es un poco chica, pero bueno, todo este material está disponible, o por lo menos la transcripción del episodio, para poder recuperarlo. Así que bueno, vamos a algunos resultados. Bueno, a poner en diálogo las teorías declaradas por la docente en la entrevista inicial y lo efectivamente realizado en las clases, lo que pudimos identificar son algunos conceptos organizadores de la actividad de esta docente en lo relativo a la argumentación matemática. Y lo que apareció como predominante tuvo que ver con la redefinición de su rol como intérprete de la producción matemática de los alumnos. Ahora vamos a ver algunos fragmentos, extractos de esa entrevista inicial y cómo esto se puso en juego también en sus clases. Por otro lado, aparecía fuertemente un modo de coordinar las puestas en común en la que la regulación de las interacciones se orientaba más a la comprensión de los conceptos que al tratamiento de procesos de validación.
A ver, se los perdí. Ahí está. Vamos a ver algunos fragmentos de la entrevista inicial. La entrevista fue semiestructurada, era una serie de preguntas que buscaba recuperar justamente su plan de trabajo, y estas son algunas líneas solamente que compartimos con ustedes para facilitar la tarea. Dice la docente: debo confesar que justificar por qué es una ardua tarea, no solo para el chico. Es difícil y muchas veces los chicos se muestran resistentes con respecto a esto. Es arduo también desde mi lugar tratar de que esa explicación limitada o poco precisa o no suficiente pueda llegar a traducirse en una explicación que sea realmente clara para todos. Uno tiene que ser el nexo para bajar esos conceptos tan difíciles para que sean más permeables para el alumno. Bueno, el resaltado tiene que ver con una decisión para recuperar ahora en el análisis de estos datos. Habla de resistencia, habla de explicaciones limitadas, de poco precisas, no suficientes, habla de traducción, habla de nexo. Bueno, justamente esta docente adjudica a los chicos ciertas limitaciones y resistencias al momento de comunicar sus razonamientos, y en base a esta premisa, lo que adopta es una estrategia de centralizar para ella misma el desarrollo de las explicaciones. Este es el modo que encuentra para asegurar la progresión de la clase. Esto es lo que vimos a lo largo de varios episodios que se fueron dando, que fuimos analizando. Asimismo, esta docente concibe la matemática, uno lo puede, digamos, se pone en evidencia en estos extractos, que el docente concibe la matemática como un conocimiento difícil de aprender, y que esto por eso tiene que ser bajado, tiene que ser traducido para ser transmitido. En efecto, una regularidad que vimos en las clases es que la propuesta de las puestas en común era que los nenes al azar, en función de sus deseos, pasaran al pizarrón, se les ofrecía el pizarrón donde mostraban sus procedimientos y se dirigían en forma directa a la docente, y ella, digamos, tomaba las explicaciones y las devolvía al resto de la clase, ¿sí? Era una dinámica que aparecía en las sucesivas clases que fuimos documentando. Sí dando indicaciones que, digamos, que quienes pasaran al pizarrón no fueran los mismos, que fueran variando, por supuesto interviniendo en casos de que hubiera errores, acompañando la tarea de los que no podían hacer la actividad, pero siempre la dinámica de las puestas en común era niños pasando al pizarrón, dirigiéndose a la docente en forma directa, y la docente transmitiendo al resto de la clase su análisis. Y de alguna manera ella como que iba guiando, al tener como una incidencia directa en las explicaciones de los nenes, iba guiando las contribuciones de los chicos en las puestas en común, dirigidas hacia donde ella quería, digamos. O sea, no, sí, a veces sucedía que aparecían resoluciones que le resultaban sorpresivas, frente a las cuales le resultaba complejo intervenir, porque en el acto tenía que poder interpretar qué es lo que estaba sucediendo en el pizarrón. En fin, lo que también sucedió en las clases es que estas intervenciones de la docente estaban más orientadas a aspectos de orden lingüístico que a tratar procesos de validación. Las preguntas no tenían tanto que ver con el por qué algo era correcto, no lo era, sino en poder abordar la forma de comunicar los procedimientos. Bueno, esto es como una forma de rápidamente poder compartir, digamos, la tarea desarrollada, ¿no? Para poder llegar a este punto, vamos a ver cómo resulta, porque lo que nos interesa es compartir justamente un episodio que registra el intercambio que se produjo en una clase en torno al siguiente problema. A ver.
Bueno, la maestra propone, bueno, a todo esto vale decir, vale comentar que toda la propuesta de actividades diseñada por la docente tiene una alta correspondencia con la prescripción curricular y también cómo estructuraba las clases. En general les daba un tiempo de resolución, podían trabajar en grupos, podían trabajar en forma individual, o sea, la estructura de la clase también respondía a la dinámica. Bueno, en efecto, en esta clase lo que propone es este problema de reparto, en el contexto del reparto, donde tienen que hacer una estimación. Entonces, bueno, repartir 35 chocolates entre 8 amigos, de manera que todos coman lo mismo y no sobre nada. Van a recibir más o menos que 4 chocolates, cuántos más o cuántos menos. Bueno, vamos al episodio. La invitación ahora es que vamos a ver cómo sale, pero poder ver este episodio y después poder comentarlo entre todos. Así yo salgo de esta escena de tener que estar hablando, porque a mí me gusta mucho más escribir que poder hablar y me resulta como algo complejo poder transmitir todo lo que estuvimos estudiando con Betina al respecto. Bueno, vamos a ver cómo sale. A ver si se escucha bien. Participan 4 personas, vuelvo a repetir. A ver, pensemos si es necesario dibujar 35 chocolates para este reparto, si es necesario hacer alguna otra cosa que me invite un poquito a pensar esa pregunta por algo. Lo que se puede hacer es un solo chocolate que lo dividís en 8 partes y es una parte por chico. Entonces después en vez de hacer los otros 35, haces eso por 5, digamos, como por 35. O sea, haces uno de los 35. Sí, como ejemplo, digamos. Claro, y después que todos los demás sean iguales. Me hace pasar cuál sería el ejemplo para no dibujar algo. Vamos a poner acá como una propuesta primera, ¿no? Que es la que dice Santi. Igual me gustaría que sigamos pensando porque están los 4 dando vueltas ahí. Dale, Santiago. ¿Quién me llama? Sí, pero esperemos un poquito. Ahora va. Algunos ya están resolviendo ahí, inténtenlo, véanlo ahí, Cami, inténtenlo, a ver si lo pueden pensar de alguna manera. Estamos tratando de pensar si esta cantidad que tenemos para repartir es tanta, porque la verdad que es mucho, 35 chocolates. ¿Tendremos necesidad, Tommy, tendremos la necesidad de dibujar 35 chocolates para dar respuesta a este reparto? No. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Bien, entonces, explícanos, chicos, a ver, vamos a prestar atención a lo que hizo el compañero. Explícanos cómo se podría poner en números esa parte que vos sombreaste, ¿sí? ¿Qué significa esa partecita que vos le dijiste ahí? ¿Cuánto representa? 1/8 de chocolate. Bien, entonces, ¿cuál es la idea? Quieren hacer 1/8 por persona de un chocolate. Sí. Entonces después haces 20 chocolates por 35 y te quedarían 35 octavos por persona. ¿Qué opinan de lo que dice el compañero? Puedes poner algo más equivalente a 35 octavos, sí, como para que queden los chocolates, porque decía 4 chocolates con un mensaje de 4 chocolates. Bien, entonces, ¿cómo sería lo más equivalente? Se está avanzando, digamos, Bien, a ver, ¿cómo pasa por 3 octavos los 4 chocolates? ¿De dónde sale el 4, ese 4? Busqué el número más cercano que está en la tabla del 8 de 35, que es 33. 32. Sí, 32. Y 32 dividido 8 es 4, entonces son 4 y después me sobraban. Yo hice lo mismo, solo que puse 35. Busca en la tabla algo que se acerque a otro número. ¿Qué cuenta uno automáticamente piensa? Más allá del número, digo, pero viste cuando uno busca en la tabla de que decimos, bueno, buscamos en la tabla para acercarnos a tal número. ¿De qué cuenta hablamos? División. Entonces, a ver qué pasa.
¿Alguien pensó en una división? Sí, No. Elfi, ¿pensaste en una división? Pasa. 35 y 8. A ver, gracias, Santi, muy bien. ¿Esto se comprendió lo que el compañero hizo? No, Santi. No, vos dijiste Yo no. hice lo mismo, solo que ¿Quién comprendió? No teníamos acá todos. Pero yo lo borré Un todo. poquito ahora. A ver, lo que quiero decir es esto, a ver si, porque Manu no entendió lo que es. Pero un poquito, Domi, hay que ser un poquito paciente, vos seguís con la cuenta. A ver, Manu, vos no entendiste lo que el compañero hizo. A ver, ¿alguien puede poner en palabras lo que Santi hizo acá en esta manera de resolverlo? Bueno. Siempre lo mismo, no me gustaría que participe yo nunca Franco, pasé. me gustaría que participe Lili, Camila, Julieta, Juaco, Vale. Sí, Juan ya participó. No, Juan no participó. Sí. Me parece que no es Juan no una participó. cosa sencilla, ¿sí? Bien, ¿alguno que pueda contar con otras palabras lo que Santi pensó? Juan, Siempre lo mismo, Teo no se anima, Juan no se Mali anima. tampoco, Juaco tampoco. Juan no sí se anima. Esperá, Juan, espera un poquito. Yo hago lo del dibujo, Pero vos hiciste lo mismo, partiste el chocolate en 8 partes iguales. No, pero yo estoy diciendo de contar en palabras lo que el compañero hizo, porque acá tenemos a Manu que no entiende bien. ¿Querés pausar, Gladys, y Dale. darte un tiempo? No, Porque digo, a lo mejor ya estaba terminando, capaz llegué tarde, pero tal vez leer con la transcripción es un poco Sí. más sencillo. pensemos Ahí si sí, es momento. necesario, A ver. necesario. Ahí está. Y lo que voy a hacer es compartir la transcripción. A Claro, ver que si ahí, puedo, que pero ahí no en el pusiste un chat. poquito, No, no lo en que el pasa es chat. que lo pone de a poquito, pero lo que vamos a hacer es a ver si puedo agregar un archivo. Tiene que haber una forma de agregar un archivo, lo leemos, ¿no? A ver, esperen un cachito. ¿No se escuchó nada? ¿O pudieron tener una idea mínima de qué pasó en esta clase? ¿Nos cuentan si pudieron escuchar? Yo sí escuché la conversación. Le levanté un poco más el volumen desde mi computadora y se escuchaba. Sí, a mí me pasó lo mismo. Yo lo escuché muy bajito, pero bastante pude seguir. Yo lo escuché muy bien. Bueno, qué claro, la bien. tecnología es así. No nos incluye a todos y todas por sí, pero tal vez, ahí va, otros están poniendo el like. Gracias, Perla. Tal vez ¿Cómo podemos insertar un Gladys, archivo? no tengo ni la más peregrina idea, pero si querés Si copiar lo dos tenés en el Drive, Y lo leemos directamente en la pantalla. Vamos. Esperen, porque son muchas operaciones, cada vez más cosas tengo que hacer. te tenemos muchísima fe. Y Qué la bien. idea es poder entrar, digo yo, mientras Gladys va haciendo toda la parte técnica, en esta escena de aula que, como ustedes verán, dura algunos minutos y en esos minutos van participando distintos niños y niñas y van intentando explicar aquello que pensaron y la docente va gestionando todas esas explicaciones que en un quinto grado ocurren muy espontáneamente y muchas veces al unísono. Muchos niños quieren estar ahí. Hay una primera interpretación que es la de realizar esa repartición en cada chocolate, porque la consigna de la docente es tratemos de no dibujar. Y entonces, frente a ese estímulo de tratemos, no vamos a dibujar 35 chocolates, alguien bastante rápido dice, bueno, voy a agarrar uno y lo voy a dividir en 8. Luego hay otras propuestas, no sé si las pudieron detectar, y Gladys ya nos compartió su documento de Drive. Pegadito a eso, Virginia compartió el Google Form para el presentismo. Aclaro que son dos cosas distintas. Claro. Y como hemos sentido en todo este tiempo trabajando con Gladys, entrar en una transcripción
bueno, es parte de esta metodología de trabajo y es necesario, pero siempre el video de una clase trae un montón de perlitas y de cosas que a veces la transcripción no nos llega a ofrecer, por más meticulosa que haya sido, ¿no? Desde las intensidades, los sonidos, las caras de entusiasmo, el darse vuelta y el escuchar a un determinado compañero. A veces los liderazgos se ven más en un video que en una transcripción. Así que ahí vamos, Ladis, ya estamos, Vale. creo. Qué bien. Bueno, nada, les propongo que leamos juntos. Chicos, a ver, vamos a prestar atención a lo que hizo el compañero. Porque Santi dibuja un rectángulo partido en 8, pinta un pedacito y agrega por 35. Explícanos cómo se podría poner en números esa parte que vos sombreaste. ¿Qué significa esta partecita? ¿Cuánto representa eso que sombreaste? Un octavo de chocolate. Bien, entonces, ¿cuál es la idea? Tendría que ser un octavo por persona por chocolate. Haces un octavo por 35 y te quedaría 35 octavos por persona. ¿Qué opinan de lo que dijo el compañero? Podés poner, y sigue Santi, podés poner algo más equivalente a 35 octavos para que queden chocolates, porque decía 4 chocolates. ¿Cómo sería algo más equivalente? Calcula, ¿no? 3 octavos por persona. Tommy está desorientado, se para y mira con atención lo que sucede en el pizarrón. Bien, ¿cómo pensaste? ¿De dónde sale el 4? Busqué el número más cercano al 35 que está en la tabla del 8, que es 33. 32, dice otro nene. Sí, 32. Y 32 dividido 8 es 4, entonces son 4 y me sobraban 3. Yo hice lo mismo, solo que puse, dice Juano, yo hice lo mismo, solo que puse 35 octavos. Sigue. Santi, muy bien, ¿se comprendió lo que el compañero hizo? Yo hice lo mismo, dice Juano, solo que... Y Manu dice no. ¿Alguien puede poner en palabras lo que Santi hizo acá, su manera de resolverlo? Juano dice Juano, que es el que quiere participar. Siempre los mismos. A ver, me gustaría que participe Franco, Vicky, Camila, Julieta, Joaco, Valen. Juano ya participó. Juano no participó. ¿Alguno que pueda contar con sus palabras lo que Santi pensó? Siempre los mismos. Teo no se anima, Valen no se anima, Teo tampoco. Juano sí se anima. Pará, Juano, dice la maestra. Yo hago lo del dibujo, dice Joaco. ¿Pero vos hiciste lo mismo? ¿Partiste el chocolate en 8 partes iguales? Pero yo estoy diciendo de contar en palabras lo que el compañero hizo, porque acá tenemos a Manu que no entendió. Y entonces salta un nene y dice, ¿por qué no lo explica Santi, que es el autor? Él ya lo explicó. Bien. No sé si se pudieron representar más la situación a partir de la lectura. Lo que no aparece en ese fragmento, que cuando la docente presenta el problema, rápidamente, o sea, mientras algunos ni siquiera habían abierto sus carpetas, aparece esta resolución y también una división. Y la maestra decide que Santi cuente su resolución. Y bueno, tal como vieron, digamos, luego de la explicación de Santi, cuando propone pasar a otro tema, encuentra que un nene, le indica que no había comprendido. Bueno, no sé, ¿qué vieron? A ver si vimos lo mismo. Ya vemos que vio otra cosa nada que ver y que la tesis no responde a lo que veníamos pensando. Pero no sé con qué se encontraron. Ahí tenemos a Fernanda Abdo, que ha levantado la mano. Fernanda, ¿querés desmutearte? Hola, ¿cómo están? Yo lo que no entendí es, ellos tuvieron un primer momento donde cada uno resolvió en pareja, individual, grupal. ¿Cómo pensaron las resoluciones antes de la puesta en común? Eso es lo que no me quedó claro. Hubo un momento en que cada uno pensó su resolución. En este caso es la única clase donde pone el problema en el pizarrón y rápidamente aparecen soluciones y la maestra los toma. O sea, no hubo tiempo de resolución.
Claro, La única porque restricción era no dibujar. yo lo suelo organizar de otra manera, doy un tiempo para que lo haga cada uno, ya sea en pareja, en grupo, depende de la dificultad individual. Miro, paso por las mesas, miro procedimientos para después poner en común distintos, ¿no? Y ahí ya también uno se organiza, bueno, qué pregunto, qué... organiza un poco en su cabeza el intercambio y no es todo tan, no sé, en el momento tenés que pensar, bueno, ahora cómo manejo este intercambio y esto también, de lo que sucede, que siempre participan los mismos, esto suele suceder y siempre tal vez hay por otros motivos, hay muchos que no participan y como que se pierde mucho tiempo ahí, ¿no? Uh-huh. No sé si se llega realmente al objetivo, que era poner en común todos los procedimientos y ver, bueno, cuál me conviene más. No me queda claro cuál era el objetivo de la clase. Bien, la maestra explícitamente dice que ella quería abordar la relación entre fracciones y división y poder ver la información que brindaba la cuenta dividir. Esto lo explicita. Bueno, nada, igual estamos... Bueno, pero la cuenta dividida ahí no apareció en esa puesta en común. Apareció otro tipo de procedimiento. No sé, como que Una no... buena pregunta para hacerle a la maestra. Bueno, ¿qué me conviene cuando tengo que repartir? ¿Qué me conviene? ¿Qué procedimiento me conviene más? Por más que se pueda hallar de diferentes maneras, ¿no? Porque muchos chicos también siempre optan primero por resuelvo con la multiplicación. Cuando, digamos, lo más económico, lo mejor es resolver con la división en ese caso. Pero bueno, está bueno que se pueda llegar a discutir eso entre ellos, pero como que no se dio. No sé si no se dio porque... De todas maneras, efectivamente, Fernanda, hubo un niño que explicó que había buscado múltiplos de 8 y que dentro de los múltiplos de 8 había encontrado, primero dice 33, después se corrige, dice 32, y entonces ahí él habla de hacer esa división y luego ver qué hace con los chocolates que ok. No me había quedado claro si hay alguien que se le ocurrió la división. Eso, bueno, no... No, es la docente la que habla de la división. No quiero quitar el rol de Gladys, solo avisarte, Gladys, que Perla Germán ha levantado la mano. No sé si nos escuchamos un poco entre todos. Vamos, Perla. Sí, a mí me encantó la clase. La verdad estuvo genial por el hecho de que les dio apertura, sí, marcando que tratemos de no dibujar, ¿sí? No diciendo no dibujen, sino que es un número grande y por algo puso un 35 justamente para limitar el dibujo, y que lo que quería buscar era distintos procedimientos. Me pareció maravilloso el primero porque él parte ese 1, pero después multiplica ese 1 octavo por 35 porque hay que llegar a los 35. Pero como la pregunta además era si recibieron 4 enteros o 4 chocolates más o menos, ese 35 octavos no daba la respuesta, así que había que seguir buscándole ahí la vuelta. Esa parte me pareció fundamental porque había un chico que estaba pensando bien matemáticamente. Me gustó también cuando la docente pregunta si alguien no entendió, y hay un nene, creo que no sé quién era, que dice yo no entendí, y buscó a alguien diferente a que trate de explicarlo. Eso también es fuerte, porque si hubiese pasado el mismo nene, hubiese explicado exactamente lo mismo, y lo que estaba buscando es una referencia distinta a la explicación, para entrarle la vuelta por otro lado. Lástima que no pudimos terminar de ver toda la secuencia. Y la nena que había pasado, estaba pasando porque dijo, yo lo hice dividiendo, y ahí fue que ella le dijo, la maestra dijo, pasá y mostrá, pero bueno, estaba la discusión del que no entendía. La reflexión que yo quiero hacer, esto es un poquito la explicación para, ay, que no leo tu nombre, para Fernanda. Yo lo que quiero hacer acá, una acotación sobre lo que había dicho Gladys al principio, que la actividad o la secuencia o esta filmación estaba más como enfocado a comunicar procedimientos y no estaba tan enfocado hacia la argumentación. La argumentación vendría a ser el paso siguiente a esto, justamente, después de comunicar procedimientos, contar procedimientos, ahí viene la argumentación y se podría
uno de los objetivos a discutir en una argumentación sería, ¿cuál me conviene más? ¿Hacer la división? ¿Hacer un dibujo? ¿Hacer un reparto? A ver, por ahí estaría más enfocado lo que tiene que ver con la argumentación, porque ahí hay que discutir y los chicos tienen que demostrar que el suyo es el más válido, entre comillas más válido, porque tiene que ver para cada uno qué es mejor o qué es más cómodo, qué es más económico, ¿no? No para todos es lo mismo una división, si el que no sabe dividir o no entiende la división, ese procedimiento no le va a servir. Pero sí ahí sería un buen momento para seguir discutiendo y poder justamente meternos lentamente en esa argumentación que es tan difícil de generar. Y acá me cayó la boca. Muchas gracias, Perla. Dale. Sí, vamos, Graciela. Hola. No se te escucha. Ahora sí, ¿cómo están? Me pareció muy interesante este fragmento, que es muy pequeño de una clase, pero creo que es muy potente por todo lo que permite analizar. En principio, esto que comentaron las chicas recién, ¿no? Una docente que intenta poner esta restricción de, bueno, tratemos de no dibujar, y creo, como decía Perla recién, que no es azaroso el número que utiliza, el 35, porque sería como engorroso dibujar los 35 chocolates. Pero quisiera, no sé, recuperar esta producción de Santi, y por ahí retomando la introducción que hizo Gladys al principio acerca de la posibilidad de interpretar estas producciones de los chicos, tanto que Santi termina siendo como una solución de compromiso, porque él hace el dibujo, ¿sí? Y si analizamos la representación escrita, él combina el dibujo con una forma de escritura matemática que refiere a una operación, digamos, que todos lo entendimos claramente, pero esto es una producción original de Santi, ¿sí? Hacer el dibujo, y esto tiene que ser por 35, si no me equivoco, que había escrito, ¿no? Entonces, bueno, eso solo ya me parece que es sumamente original, una manera de expresar cómo él lo venía pensando. Y por otra parte, cuando estoy leyendo acá en el registro, cuando se invita a pensar en la división, es el mismo Santi que dice, sí, 32 dividido 8 es 4, entonces son 4 y me sobraban 3. No queda claro que son 4 chocolates y sobran 3 chocolates, sobran 3 octavos de chocolate. Esto ahí quedó como medio, que no sé cómo continúa la clase, porque esto es un pequeño fragmento. Pero claramente lo que quería aportar es que me parece que es una clase donde se produjo de una manera muy interesante y original por el tipo de respuestas que están dando los chicos. Eso sí. Muchas gracias, Graciela. Yamila. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, yo ahí contaba que yo estoy en nivel secundario. Trabajé en nivel primario, pero en primer ciclo. Bueno, a mí me llama poderosamente la atención, cómo el trabajo con la multiplicación y la división, los múltiplos, los divisores, etcétera, va en esa secuenciación desde la primaria a la secundaria, a tal punto que yo trabajo con los mismos problemas en primero y en el comienzo de segundo año, haciendo esa etapa de articulación, que ahora, estando en la provincia de Buenos Aires, es el periodo de profundización e intensificación del estudio. Ya no es diagnóstico, y ahora hay periodos, digamos, de articulación para todos los años. Segundo año, que sería el primero de Cava, en el que también trabajé muchos años, también dibuja los 35 chocolates y necesita dibujar los 35 chocolates. Está bien. Si bien intentamos, ¿no?, hacer esa transición, lograr esa transición, voy a decir, inclusive hacia lo abstracto, ¿no? El trabajo de las operaciones y el cálculo a lo abstracto también me parece que o quiero compartir que eso a algunos estudiantes les cuesta mucho más llegar, y ahí viendo esa experiencia en quinto grado, contándoles que cuando pasan ahí a tener 12 años,
sigue teniéndose que trabajar mucho esa transición entre el dibujo, si se quiere, o la representación visual, que no es lo mismo, lograr una representación visual, una esquematización hacia la abstracción. No voy a hacer un análisis de un lugar en el que no estuve, pero sí quería preguntarle a Gladys si en esa clase, después pensando un poco en su análisis desde la tradición francesa, si hubo una instancia de institucionalización y específicamente si esa docente logró, por ejemplo, comparar esas opciones en las resoluciones donde aparecían diversas maneras de resolver esa situación desde el dibujo, desde esa representación que no es la de los 35 chocolates, pero es bastante rápida e ingeniosa en decir, bueno, este es 1 y lo multiplicó por 5, le puso el por 35 abajo, o sea, no lo podía dibujar, pero pudo interpretar que en vez de dibujar 35 podía poner por 35 en el pizarrón con simbología, eso me parece también valioso, esa propuesta de dividir, si logró en algún momento poder decir, bueno, esto que está acá representado de esta manera y acá representado de esta manera, finalmente tiene los mismos números, están posicionados, no sé, lograr alguna relación entre esas partes para poder conectar. Bien. Piensa matemática 1 como piensa matemática otro y que finalmente son formas de pensamiento diferentes, válidas entre sí, que quizás hay mejores, más óptimas, más rápidas, etcétera, como decía Fernanda, pero que se relacionan entre sí. Bueno, yo me quedo pensando en esto. A todos los que nos gusta la matemática, la didáctica de la matemática, rápidamente, digamos, queremos, ponemos el foco, y lo cuento porque también me pasó a mí en el abordaje de estas clases inicialmente, de centrar el análisis en la actividad productiva de la docente, es decir, en la situación de enseñanza que generó. Desde la investigación, desde la perspectiva que tomamos en la maestría, lo que buscamos analizar es por qué la docente hace lo que hace. O sea, nuestro foco no pasa por lo que hacen los niños o sus producciones, sino en cómo interviene la maestra. Si bien para poder identificar estos supuestos, nos valemos del análisis de la clase apelando a categorías de análisis propias de la matemática, propias del marco de la didáctica de la matemática. O sea, es lo que nos pasaba con Bettina, que los dos estábamos como haciendo el análisis matemático de la clase desde lo didáctico, pero la idea era poder dar un paso más y poder analizar por qué interviene así la maestra, ¿no? Entonces teníamos algunos supuestos de por qué intervenía así. O sea, por qué en esta, que era la cuarta clase, todos entendemos que elige trabajar con el número 35 para obturar un procedimiento de dibujo, pero ¿por qué da la restricción? ¿Quiénes quedan afuera de esa escena al tener esa restricción? ¿Por qué avanza con la clase sin dar un tiempo inicial? O sea, son preguntas que nos podemos hacer. ¿Por qué avanza en dar lugar a una explicación antes que los nenes tuvieran un tiempo personal de resolución? ¿Por qué da lugar a este procedimiento y no iba por el camino que ella se había trazado, que era abordar la división desde el inicio? O sea, salen muchos por qué, muchas preguntas. Y lo más interesante de esta perspectiva de la didáctica profesional es que esas preguntas no las contesta el investigador, sino que se devuelven al docente. Y sí, hay algo que aprendimos en la maestría, es que para avanzar en la reflexión y generar situaciones formativas con aquellas personas que acompañamos en el proceso de aprendizaje, es que vale la pena que haya un otro que devuelva la pregunta. La verdad que no me acuerdo cómo siguió la clase, porque el análisis estuvo muy enfocado en este episodio. O sea, había que decidir episodios breves, entre 5 y 6 minutos de duración, para
confrontar al maestro con su propia actividad. A esto lo llamamos huellas de la actividad. Son rastros, son problemas que permiten evocar lo que sucedió en ese momento. Y para agregar como algunos datos en esta escena, quiero contarles que esta entrevista de autoconfrontación, donde ofrecimos a la docente estas huellas de su actividad, ocurrió 2 años después de implementada la secuencia. Por pandemia de por medio, o sea, sucedió esto en esta investigación. Hablamos con la docente, acordamos el plan de trabajo, hicimos una entrevista inicial, filmamos las clases y después vino la pandemia. Tiempo después pudimos reconstruir el escenario, ¿sí? O sea, implicó reconstruir, bueno, qué habíamos hecho, qué había pasado. Y después ofrecimos estos episodios para que pudiera conectarse con esa actividad y ver qué lectura hacía de su propio trabajo. Por supuesto que nosotros como investigadores tenemos algunas hipótesis, y cada uno de nosotros, algunas hipótesis que en ese diálogo empezamos a develar. Pero lo interesante de esta perspectiva es que el análisis no es desde afuera, sino que es el propio sujeto, que es protagonista de su acción, es el que hace el análisis. Una situación que, para quienes trabajamos en el campo de las prácticas, por ejemplo, es el tipo de propuesta que hacemos para generar avances en las conceptualizaciones de los estudiantes en procesos de formación. Por eso me parece interesante compartir qué lectura hizo la docente de su propia clase. ¿Estamos bien? Antes de que Gladys avance, yo quiero decir que, bueno, agradecemos todos los comentarios. Hay muchas personas en la sala. Teníamos a Silvia Atman levantando la mano. Si Silvia quiere decir algo y luego ya le damos la palabra a Gladys, no porque solo para poder avanzar en esto, los colegas sabemos que están acá y también dejan de estar en otras partes. Pero vamos, Silvia. No, en realidad es lo que Gladys ya me contestó, por eso la bajé. Perfecto. Lo que quería Entonces, preguntar era exactamente eso. Así que avanzamos. te dejo la palabra. Gracias, Betty. Bueno, yo les comparto entonces qué es lo que la maestra analizó de este episodio a partir de las preguntas que les fuimos planteando. Esperen que tengo que pensar de nuevo cómo compartir. No, este no es. Disculpen un segundo. ¿Qué memoria de pez? Ahí estamos. Bueno, ahí está. Bueno, esto emula el diálogo, ¿no?, que hemos tenido con la docente. Cuando estaban viendo este episodio, ella expresa que era agotador eso que veía, ¿no? Entonces la pregunta fue, ¿cómo es eso de que te cansás de mirarte? En realidad, una cosa que le pasó a los docentes es que le gustó mucho mirarse, le resultaba raro, pero le gustó un montón. Es una escena que te vayan a filmar dando clases que no es la más grata, ¿no? Y llevó mucho tiempo construir un vínculo que permitiera poder hacer la filmación. Pero bueno, lo que cuenta es, me canso de mirarme, ¿no? Entonces dice, claro, ahora que lo veo desde afuera es agotador. Esto de que uno tiene que estar como en varias situaciones tratando de focalizar a lo que quiero ir. Porque esto de recuperar esa explicación o ese modo de entender de Santi, que no ha podido ser entendido quizás por todo el grado, tratando de entender las necesidades de los otros, del que quiere ir al baño, de Juano que estaba insistente. Digo, se abren muchos frentes. Es una tarea tan ardua, interesantísima, pero cansadora. Porque de verdad que me veo en esta situación y digo, ¿cómo tratar también de no detonar por momentos? ¿Viste? Porque vos fijate que el tono siempre sigue siendo el mismo, a pesar de que a veces están más disruptivos. En principio lo que sucede es que nosotros estamos mirando, las explicaciones, qué sucede, los que quieren participar,
cómo siguió la actividad, lo que esta maestra está viendo es que era agotador y que son agotadoras las situaciones de trabajo en los momentos de puestas en común, ella puede contar digamos, los múltiples emergentes, puede hacer referencia a todos los emergentes que suceden en la clase, que dificultan la construcción de algo conjunto, y también de los condicionantes. Ahora vamos a hablar de los condicionantes. Bueno, y su preocupación por la comprensión aparece nuevamente. O sea, en ningún momento la preocupación está puesta en si esta resolución era válida, cómo devolver a los alumnos la responsabilidad acerca de la argumentación. Ella está como en otra escena, súper preocupada por no perder el control de su clase, ¿sí? Veamos cómo sigue. Yo le planteo, ¿no? Volviendo al contenido del episodio, ¿qué pensás de la explicación de Santi? Lo de Santi es maravilloso. A ver, vos me decís la explicación de Santi. Digo, está tan en esos escalones tan arriba que yo no sé cuán aprovechada ha sido esta explicación que ha podido dar él. Porque nosotros lo miramos desde otro lugar, pero si me pongo en el lugar de los pares, ¿se entendió la explicación del compañero? Me parece que hasta, inclusive para esos alumnos que tienen otro nivel, no sé si es tan explicativo su aporte, sino que lo que entiendo es más resolutivo que explicativo. Es decir, en principio lo que vemos es una clase donde los chicos tienen muchas ganas de explicar, o sea, esta idea de la resistencia, esta dificultad para dar razones de por qué hicieron lo que hicieron, no son tan limitadas las explicaciones, ¿no? Esto fue algo que digamos que en los episodios anteriores fuimos trabajando con esta docente. Pero ella asocia la explicación con la comprensión, no con el tratamiento de las razones de por qué algo es válido, ¿sí? Esto que ya se veía en la entrevista inicial a partir de sus extractos, sigue tomando fuerza cuando analiza su propia acción. Es más, a pesar de, digamos, ¿se acuerdan que eran dos como grandes asuntos, dos conceptos organizadores de su actividad? Por un lado, ubicarse en un rol de traductora, ¿no? De intérprete de las producciones matemáticas, donde ella le va poniendo palabras para que sean más quienes se suben al tren de la comprensión, digamos. Y por otro, regular las interacciones para que todos puedan comprender. En este sentido, lo que está planteando, que ya, digamos, había aparecido antes, es que ella se ubica en un lugar como de nexo, otra vez, entre estos conceptos teóricos que parecen ser elevados, que son difíciles, y las posibilidades de sus alumnos que considera que son limitadas. Y asocia la explicación o sea, dice que esto de Santi fue resolutivo porque no fue comprendido. O sea, aprovecho para compartir que en algún momento el título de este trabajo, de esta tesis, en el título yo usaba la palabra explicación, ¿no? La explicación en la clase de matemática. Y encontré que eso era un obstáculo para poder, digamos, abordar la temática. Porque lo que entendemos por explicación en general, en términos generales, fuera del ámbito de la matemática, es el discurso que da un docente, por ejemplo, para desarrollar un tema. O sea, bueno, esta docente también tiene esa idea de la explicación, a pesar que lo asocia con justificar, con razonar. En el caso de Santi, como su resolución no fue comprendida, entonces no es una buena explicación. También considera que algunos razonamientos que están escalones más arriba pueden obstaculizar la comprensión, ¿sí? Porque son portadores de relaciones matemáticas que el grupo no tiene. Y acá, dirían tengo un hijo que hace canto lírico. Espero que no estén escuchando como estoy escuchando yo esto en este momento. Bueno, es posible identificar acá un juicio pragmático, que es esta idea que aquellos que tienen razonamientos no sé, que ella considera más elevados, bueno, puede obstaculizar la comprensión del grupo.
Pero veamos el tercer extracto de la entrevista de confrontación, de autoconfrontación. Recordemos que este dispositivo lo que apunta es que haya un movimiento, una reconfiguración, no sé, una reflexión, una toma de conciencia sobre algún aspecto de la práctica. Entonces, preguntamos. Ahora, yo me pregunto, ¿qué pasaba, y retomando lo que dijo Fernanda, qué pasaba si en esta clase habilitabas tiempo para resolver? Porque el tema es que fue todo como muy rápido. Mientras Santi estaba contando su resolución, los demás todavía ni habían empezado. Si vos circularas por las mesas, si elegís quién va a hablar porque ya vas como mirando y te permite a vos anticipar algunas cosas, porque si no es como una sorpresa, que es lo que pasó en estos episodios. En todos los episodios la resolución que aparecía en el pizarrón aparecía por primera vez, ¿sí? Responde, es una sorpresa, es verdad. No hay como una mirada previa mía. Yo suelo, error mío, no recorrer mucho el aula. No me doy cuenta de lo que va ese trabajo previo hasta tanto no se presenta en el pizarrón. Decir, bueno, vamos primero con este procedimiento que quiero que aparezca en primera instancia, como más primitivo, por así decirlo, y establecer algún orden de gradualidad en relación a cómo se va complejizando. Porque a veces nos pasa esto, ¿no? Frente a esta situación que yo implemento, aparece el procedimiento más complejo en primer lugar. Y después es muy ardua la tarea de bajar y recuperarlo desde el vamos, para después entender otros modos de resolución más difíciles. Bueno, es así. Es decir, que ella misma genera en su clase situaciones que se le vuelven en contra y hacen que la clase sea muy difícil de coordinar, de gestionar. Algo sucedió, hubo algún aprendizaje, hubo una reflexión donde ella pudo identificar que su forma de coordinar la clase fue una de todas las posibles, ¿sí? Pero en sus decisiones toma ciertas opciones por sobre otras, opciones que hasta se le vuelven en contra. Contá, Carolina, habla, si no me quedo sola, ¿lo podés decir? Ay, perdón. No, por favor. Perdón, estoy sin cámara porque tengo pésima conectividad. No, me parecía como sumamente interesante todo lo que vienen poniendo y demás, pero esta cuestión de que es justamente en este tercer momento de autoconfrontación donde esta docente ahí de pronto empieza a identificar algunos obstáculos en su propia práctica, ¿no? Que a veces desde la didáctica de la matemática o quienes nos dedicamos a formación docente permanente, estamos tratando de buscarle la vuelta para que las maestras y maestros identifiquen en su propia práctica, reflexionen sobre sus modos de enseñanza y lo que sucede en las aulas, y cuánto hay de este trabajo que hiciste de que esa docente reconozca y empiece a mirar a partir de este tercer momento, digamos, de la autoconfrontación 3 que planteas ahí, Gladys, en el trabajo. Me parece un montón como que nos da muchísima pista este fragmento que tomás donde dices una sorpresa, es verdad. ¿Cuántas veces, digamos, ya está muy escrito, muy dicho, muy estudiado, que hay que anticipar, que hay que recorrer, como hoy decía una de las chicas que intervino, como que le preocupaba esto, pero que en realidad vos ya claramente sabías a dónde ibas a llegar en la presentación. Así que bueno, agradezco esto que has destacado porque me parece maravilloso en términos de estudio. Yo creo que lo que nos ofrece la didáctica profesional es esta posibilidad de poder intervenir en estos conceptos que sustentan la tarea. Porque esta maestra sabe cómo se hacen las cosas, o sea, en realidad es una muy buena maestra, ¿sí? Logra muy buenos aprendizajes, pero los conceptos que organizan su actividad tienen que ver con que la matemática es muy difícil y ella tiene que ser un nexo, tiene que ser una traductora, ella tiene que bajar los conceptos para hacerlos permeables, y en la medida que no se desarme ese concepto, esa escena, difícilmente opere de otra forma. Lo cierto es que su clase, desde la estructura, responde al enfoque. Ahora, cuando uno empieza a ver estas cuestiones como más sensibles, ella no puede salir de esa escena, o sea, persiste un modelo tradicional en la forma
de abordar la tarea. Por eso su percepción en la autoconfrontación anterior que mostraste es agotador verse. Es agotadora la gestión de ese momento de intercambio. O sea, ella verse a la distancia bastante tiempo después, igual, lo primero que percibe es el agotamiento que le lleva a pensar en cómo intervenir. Y es claro que tiene un montón de cosas como muy aceitadas, porque las intervenciones que tiene son bárbaras, digamos. Podemos también analizarlo, podríamos pensarlos desde ese lugar, pero bueno, agradezco ahí, claro, ¿no? Es como... Es una... Claro, yo propongo volver a leer lo que dijo en la entrevista inicial. Debo confesar y justificar por qué es una ardua tarea no solo para el chico. Es difícil y muchas veces los chicos se muestran resistentes con respecto a esto. Es arduo también desde mi lugar tratar de que esa explicación limitada o poco precisa o no suficiente pueda llegar a traducirse en una explicación que realmente sea clara para todos. Uno tiene que ser el nexo para bajar esos conceptos tan difíciles para que sean más permeables para el alumno. Es decir, en su escena, ella siempre está ubicada en este lugar, ¿sí? Y todo lo que hace tiene que ver con su preocupación para que su enseñanza sea eficaz, pero a partir de lo que ella entiende que son las demandas para su trabajo, y a partir de lo que ella entiende de lo que es el objeto de enseñanza. Entonces, si bien para muchos de nosotros entenderíamos que la maestra proponga comparar los distintos procedimientos en el pizarrón, devolver la palabra para que sean ellos quienes expliquen, que hagan las preguntas, sin embargo, su forma de enfrentar este desafío es ubicarse en este lugar. Nada, con esto, las reflexiones finales en realidad... no hay nada escrito, así que saco, apenas hay unas fotos extraídas de los videos, pero queda claro el desafío profesional que supone para los maestros enseñar una actividad que no transitaron tal vez en su biografía escolar. Tenemos que enseñar a hacer matemática que desconocemos, entonces son representaciones de lo que nosotros creemos que es hacer matemática, y resulta muy complejo posicionarse en una perspectiva que ubica a los alumnos como productores de conocimiento, ¿sí? Una regularidad que observamos en las clases, justamente la falta de previsión de lo que se va a discutir, y es posible inferir que esto tiene que ver con la persistencia de este modelo tradicional, porque en realidad lo que espera que suceda es eso que ella anticipó. También queremos contarles que otros episodios que decidimos no compartir hoy, justamente lo que sucedía es que frente a resoluciones que hacían los estudiantes, ella no entendía qué estaba pasando, porque era algo totalmente que no entraba en su... en lo que era posible, ¿sí? Y sus intervenciones lo que hacía era hasta generar errores en las explicaciones. Optamos por esto porque fue una clase como interesante, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que también es necesario considerar las condiciones institucionales y laborales de los docentes, en las que los docentes inscriben su acción, que eso también incide en las decisiones de enseñanza que toman, ¿no? Porque trabajar desde el enfoque también implica mucho trabajo. En el cierre también con la docente decía, bueno, pero tal vez vos te podés llevar las hojitas, las mirás un día y el otro día decidís que compartís. No todo tiene que ser el momento, no todo tiene que ser rápido, no todo tiene que tener una respuesta veloz. Pero lo cierto es que los tiempos son muy complejos, ¿no? De las escuelas, y bueno, y esto incide en las opciones pedagógicas y didácticas que ponen en funcionamiento las clases. En fin, el objetivo era poder tomar mayor dimensión de lo complejo que es enseñar desde el enfoque, un enfoque que abrazamos, un enfoque que podemos seguir sosteniendo en la ciudad de Buenos Aires, y eso nos pone como muy contentos, pero que es de mucha complejidad para llevar a las aulas.
Así que bueno, esperamos que esto pueda contribuir a seguir pensando cómo acompañar a los docentes en formación y ya en ejercicio en la reflexión acerca de sus prácticas, y por ahí no se trata tanto de hacer afirmaciones acerca de lo que hacen, sino hacerles preguntas y devolverles la pregunta. Esto creo que fue el gran aprendizaje para mí. Bueno, antes de darle la palabra a Silvia Altman, que quiere decir algo, vamos a darnos unos momentos para poder interactuar de nuevo con reflexiones respecto de esto que ha traído Gladys. Mientras ustedes van escribiendo en el chat o levantando la mano para poder compartir, yo necesito decir en nombre de la UNIPE que para nosotros, nosotras, los integrantes de esta universidad, es muy auspicioso poder generar estos espacios y compartirlos entre docentes. Y a su vez, que no podemos dejar de decir que la universidad está en lucha, que iniciamos un nuevo ciclo lectivo con una situación tremendamente crítica, con una política de gobierno que nos genera una incertidumbre muy grande, que los salarios docentes han caído en el año 2020, el periodo 2024, un 50%, y que la proyección para este año no plantea un viso de mejora. Así que la universidad está en lucha y seguirá adelante siempre que se pueda. Dicho esto, le doy la palabra a Silvia Altman. Perdón, bajé la mano en lugar de... Bueno, primero súper interesante todo lo que compartieron. Tengo dos preguntas, Gladys. Una es si los episodios los seleccionaron ustedes y se los llevaron a la docente, o si hubo algún trabajo conjunto de selección de episodios. Y la otra es si pudiste charlar con ella después acerca de cómo evalúa ella o cómo... ¿qué siente que aprendió, que pudo pensar a partir de este trabajo con vos? Estás muteada, Gladys. Perdón. No, perdón, gracias por avisar. Bueno, respecto de la primera pregunta, la docente no participó en la selección de los episodios ni en la decisión acerca de sobre qué aspectos discutir. Porque la verdad que no era una preocupación para lo que sabíamos de didáctica profesional en el momento que se hizo esta entrevista de autoconfrontación. Como les decía al comienzo, la didáctica profesional es una disciplina nueva. Desde mi ingreso en la maestría, digamos, se siguió desarrollando muchísimo el campo, y cuando se diseñó esta investigación no estaba entre las ideas que circulaban la posibilidad de hacer una elección compartida de qué se iba a discutir. Esto cambió y ahora sí se plantea esto. Lo que sí nosotros buscamos en la elección de los episodios eran aquellas situaciones dilemáticas que la pusieran en una situación difícil de resolver y nos funcionaran como un problema que la llevara a tomar una posición frente a su práctica. De hecho, una característica algo que sucedió en el análisis, digamos, como les contaba antes, fueron 3 episodios. Este fue el último que confrontamos. Y en los primeros episodios todo su relato era lo bien que estaba la clase, lo interesante que salía todo, qué bueno que era verse en acción. Y bueno, fue como progresivo el trabajo hasta poder llegar a este movimiento, ¿sí? Con respecto a tu segunda pregunta, Silvia, no volví a hablar con la maestra, pero sí, toda la construcción de la tesis y del artículo fue pensando en que la maestra podría leer este trabajo, ¿sí? Y lo que nos ubicó en una posición muy interesante para pensar las prácticas sin juzgar, sin
nada, entendiendo, alojando todos sus posibles sentimientos y necesidades, y bueno, la verdad que no. Y me pregunto qué pasaría si ella leyera el análisis que hacemos acerca de su quehacer. Así que ahí está. Eso será para otro análisis. Bueno, sería interesante. Gracias, Gladys. Muy, muy interesante todo. Qué lindo, gracias. ¿Alguien más que quiera desmutearse, que nos podamos ver, que quiera hacer alguna pregunta, aporte, comentario, reflexión? Yo mientras van pensando, ustedes la pueden salvar a Gladys. Yo mientras van pensando tengo una pregunta. Por eso digo, ustedes la pueden salvar a Gladys. Al inicio de la charla, Gladys, trajiste algunas ideas. Fue un trabajo durante una buena parte de la tesis de Gladys, el acercar a la didáctica de la matemática, a la didáctica profesional y viceversa, y buscar un encuadre coherente y unos buenos anteojos para ir a mirar esa realidad. Y fuimos y vinimos, yo más que Gladys, porque yo no pertenezco, no trabajo la didáctica profesional, sino trabajo la didáctica de la matemática, y estas ideas de actividad productiva y actividad constructiva fueron entrando lentamente en el marco de aquello que nos iba a permitir ver. Entonces, me gustaría preguntarte, Gladys, ¿cómo mirás a estos conceptos de actividad productiva, de actividad constructiva, en esta experiencia? ¿Qué te permitieron pispear? ¿Qué te permitieron comprender? ¿Qué te permitieron iluminar en esta búsqueda de la actividad de la docente, en el análisis de sus prácticas y de sus modelos de trabajo? Yo lo voy a representar con esta diapositiva. Yo creo que algo que yo le vengo diciendo a Bettina es como cada acercamiento que hago a esta investigación sigo avanzando en la comprensión, porque los franceses escriben muy difícil, es muy difícil. Entonces, aclaramos que la didáctica profesional también es francesa, o sea, estuvimos trabajando en dos marcos que son franceses, en sus orígenes. La verdad me llevó mucho tiempo, o sea, yo estaba más familiarizada con la didáctica de la matemática, aún así también considero que es muy difícil abordar los conceptos. Pero creo que el gran aprendizaje fue, digamos, lo que sintetizo en esta diapositiva, que para analizar la práctica docente hay que abordar estas dos dimensiones que no se pueden separar. Lo que tiene que ver con lo productivo y lo que tiene que ver con lo constructivo. Y lo productivo, la didáctica de la matemática tiene mucho para decir acerca de los fenómenos que suceden en una clase, pero es insuficiente para abordar cuestiones de formación. Y es ahí donde la didáctica profesional viene a dar respuestas a una vacancia de cómo resolvemos esa distancia, ese trabajo, cómo aprenden los adultos, cómo se aprende una actividad. Y para llegar a esos espacios tenemos que trabajar sobre la lógica que está detrás de las decisiones que toman los docentes. Así que creo que el gran aprendizaje, o empezaron a tomar cuerpo estos dos conceptos de actividad productiva y actividad constructiva, más allá de las definiciones, cómo lo presentan, porque es un concepto con mucha historia, es que para analizar la acción observable uno cuenta con categorías teóricas de la didáctica de la matemática, pero para comprender la lógica que rige la actividad de un docente, uno se tiene que valer de otros conceptos más, y que encima son complementarios. O sea, esto es lo interesante, que son enfoques súper complementarios porque y permiten dar cuenta de los fenómenos y de la complejidad que supone el trabajo docente. Y esto también.
evidentemente, si la argumentación matemática tiene tantos años de historias y de fracasos también y de tanta complejidad, hay algo que tenemos que seguir pensando. Bueno, en la escuela primaria me parece que tenemos que seguir incidiendo en las prácticas de los docentes, haciendo más preguntas y entendiendo desde dónde están proponiendo dónde se están posicionando para hacer esta tarea y acompañarlos en este enfoque que es súper, súper difícil. Esto me sale. No sé si respondí tu pregunta. Gracias, Gladys. Claro que sí, ya sabes que sí. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra? Ay, gracias, Gise. Bueno, yo lo que quiero decir es que esta tesis va a estar a disposición en la biblioteca de la UNIPE. Si todo sale bien, en algún momento se va a publicar un artículo que es más corto que una tesis. Y hay mucho trabajo conjunto con Bettina en esa escritura. Es un trabajo de muchos años que no me atrevo a decir cuántos. Pero creo que valieron la pena porque fue un gran aprendizaje y sigue ofreciendo problemas, y así que a los que nos gusta resolver problemas nos gusta. Así que nada, invitación a si tienen ganas de seguir leyendo. Y aparte, nada, también, para mí fue todo un desafío analizar clases con las categorías, con la tripleta y la cuadrupleta, y lo digo así, de Sense-B. Así que, bueno, eso está disponible. Nada más. Bueno, han visto que ahí están todos agradeciendo. Bueno, hay cosas que vas a leer, están en el WhatsApp. Les agradecemos a todas y a todos el estar acá, el escucharnos con tanta atención, el devolver preguntas que siempre nos ayudan a dar una vuelta más de tuerca a esto que estamos haciendo. Gladys, muchas gracias por esta charla tan amigable. Buen inicio de año para todos y todas, y nos sigamos viendo.